de hoy día, lunes 23 de noviembre de 2020. Dejo constancia de la presencia del tribunal en su conformación de origen, esto es la magistrada Chaín vía remota, la magistrada Pugueño en su oficio de aquí del Centro de Justicia y González y Ocampo presencialmente en sala. Les voy a solicitar a los intervinientes, por favor, el correspondiente registro. Ministerio Público, buenos días. Gracias, su señoría. Buenos días. Vía remota comparecen por el Ministerio Público el abogado Rodrigo Álvarez y los fiscales Jaime Retamal y Jimena Archón. Gracias. Consejo de Defensa de Estado, buenos días. Buenos días, señoría. Buenos días a todos los intervinientes y al tribunal. Por el Consejo de Defensa del Estado, de manera remota, comparece la abogada Lupia Aguirre Bravo. Gracias. El Servicio de Impuestos Internos, buenos días. Muy buenos días, su señoría, y a todos los intervinientes. Por el Servicio de Impuestos Internos comparece la abogada Adriana Zúñiga Calderón y el abogado Manuel Navarrete Gómez, ambos por vía remota. Querellante, Fundación Ciudadana Inteligente y otros, buenos días. Buenos días, señoría. Carlos Hidalgo Guerrero, en representación de Fundación Ciudadana Inteligente, Federación de Pescadores Artesanales de Corral, Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Artesanales Históricos de Valdivia y Fedepesca San Juan, vía remota, y con posterioridad a esta misma audiencia se estará incorporando Nicolás Acevedo. Perfecto. Querellante por don Hugo Gutiérrez, buenos días. Señoría, muy buenos días. Por querellante Gutiérrez Galvez comparece el abogado Felipe San Martín a través de vía remota. Gracias. Defensa del acusado, señor Ortiz, buenos días. Buenos días, por Jaime Archón, comparece el abogado Fernando Palma y su Rodríguez Oro. Sí, al parecer su conexión tiene algún problema, señor Rodríguez. Sí. Tengo mala conexión de internet inestable, me parece, señoría. Lo que pasa es que también están juntos. Puede ser eso, sí, que estén ahí con eco. Es que se escucha con eco, sí. Tienes que cerrar los micrófonos. Y se escucha entrecortado, además. Están acoplados, por eso. Sí. A ver, vamos a ver la mejor forma de superar el problema. ¿Mejor o no para poder individualizarme? Sí. Ya, bueno, como decía, por don Jaime Archón, vía remota, los abogados Fernando Palma Levet y Sergio Rodríguez Oro. Perfecto. Señor Ortiz, buenos días. Buenos días, su señoría. Jaime Ortiz presente en la audiencia 12. Perfecto. Defensa de la acusada, señor Isasi, buenos días. Buenos días, magistrado. Comparece el abogado, buenos días al tribunal y a todos los intervinientes. Comparece el abogado Cristian Martínez Flores en representación de doña Marta Isasi Barbiri por vía remota. Hago presente que también tengo problema de conexión por si me llegara a caer, magistrado. Continuará la colega Tuane, pero esperemos que la conexión esté en buenas condiciones. Perfecto. Señor Isasi, buenos días. Muy buenos días, presidenta magistrada. Muy buenos días a todos los intervinientes. Me encuentro vía remota. Gracias. Seguimos entonces con la defensa del acusado, señor Lobo. Muy buenos días, su señoría, y a todos los intervinientes en representación de Fernando Lobos Torres, vía remota, la abogada Catalina Tuane. Me acompaña mi representado también por vía remota, su señoría. Gracias. Señor Lobos, buenos días. Chao, Raúl Lobos Torres, vía remota. Gracias. Corpesca S.A., buenos días. Buenos días, magistradas. Buenos días a todos los intervinientes. En representación de Corpesca comparece el abogado Waldo Baum y hago presente que en el curso de esta audiencia se incorporará probablemente el abogado Carlos Valbontini y la abogada Carolina Oreque. Perfecto. Bueno, nos encontramos en condiciones entonces de iniciar las réplicas, siendo el turno del Ministerio Público. Escuchamos entonces al representante de la Fiscalía. Gracias, su señoría. Para efectos de hacernos cargo de las conclusiones que formularon las 4 defensas en sus clausuras, vamos a ordenar nuestra intervención del siguiente modo. En primer lugar, nos vamos a hacer cargo con miras a despejar el terreno del debate en este tribunal, que es un tribunal de derecho, de lo que denominamos elementos distractores que cruzaron las 4 alegaciones de las defensas, volviendo de este modo la atención al tribunal a lo que se probó en este juicio y a las implicancias penales de los hechos probados. En segundo lugar, ofreceremos al tribunal elementos dogmáticos de refutación de las afirmaciones formuladas primero
por las defensas de los acusados Orpiz, Isasi y Corpesca, aunque estas últimas haciendo propios los argumentos expuestos por el señor Rodríguez en torno a las exigencias típicas del delito de cohecho. Segundo, las conclusiones expuestas en referencia a los elementos subjetivos del delito tributario, reclamado por la defensa del acusado señor Orpiz y de forma indirecta o menos precisa por la defensa del acusado Isasi. Y tercero, en este segundo conjunto de argumentaciones, con relación a la definición del delito de fraude al fisco y en particular en relación con las argumentaciones de la defensa del señor Lobos. Finalmente, el fiscal Retamal intervendrá con relación a las conclusiones planteadas por la defensa de Corpesca, puntualizando lo que estimamos es el correcto alcance de las reglas de la ley 20.393. Elementos distractores. Sin seguir un orden, o más bien el orden de las intervenciones de los abogados de confianza de los acusados, el primer grupo de elementos distractores, que por su ligereza estimamos conviene despejar de inmediato, dice relación con las sombras de duda que la defensa de la acusada Isasi Barbieri desliza sobre la audiencia de preparación de juicio oral y sobre la conducta del juez de garantía, el magistrado Guillermo Rodríguez, quien dirigió la audiencia correspondiente. Magistrado que, en ejercicio de sus facultades legales, excluyó prueba de la defensa, prueba ofrecida deficitariamente, y omitiendo al hacer estos alcances la defensa que la resolución que excluyó prueba fue dictada en la audiencia de preparación de juicio oral previo debate y fundadamente a la luz de las obligaciones que pesan sobre el juez de garantía conforme al artículo 276 del Código Procesal Penal. Sin embargo, la defensa va incluso un paso más allá y subvirtiendo los principios que se ubican a la base del sistema acusatorio, pretende que este tribunal resuelva a su favor y absuelva sobre la base de prueba que no rindió, prueba que no se pudo presentar por no haber justificado suficiente y adecuadamente su necesidad, su pertinencia y su obtención lícita en el debate de la audiencia intermedia o porque en su decisión libre y soberana tomó la determinación de no traer esa prueba a juicio. A propósito sí, disculpe que interrumpa la defensa de la señora Isasi, pero como primer punto, si es posible que la colega pueda ir más lento porque hace afirmaciones que no es posible tomar nota en su oportunidad, entonces sí es posible que el tribunal instruya de que este es un ritmo que permita efectivamente tomar nota para poder hacerse cargo de sus afirmaciones. Va demasiado rápido, fundamentalmente, magistrado. Señora fiscal, entendiendo que hemos sido reiterativos en el curso de las audiencias de solicitarles encarecidamente a cada uno de los intervinientes que haga sus exposiciones en términos que podamos todos y cada uno tomar debida nota, le vamos a solicitar un poco de pausa al respecto. Su señoría. Lo segundo, magistrado, porque no quiero volver a interrumpir, magistrado, quiero hacer la aseveración al tiro, dado el hecho que la colega de la Fiscalía hizo una aseveración de cómo iba a ser la distribución de sus puntos. Solamente hacer presente, magistrado, que esta defensa va a hacer la interrupción correspondiente si que la Fiscalía se aleja de los puntos a los cuales dispuso el tribunal. A ver, señor, por favor, señor Mardones. Dejemos bien claro, la dirección de esta audiencia le corresponde a este magistrado y ella va a intervenir cuando lo crea conveniente. Le vamos a solicitar, por favor, se no haga más interrupciones. Siga, señora fiscal. Muchas gracias, su señoría. Lo que estábamos sosteniendo entonces es que un segundo elemento distractor formulado por la defensa del acusado Isasi dice relación con esta pretensión de que el tribunal resuelva sobre la base de prueba que no rindió. Sea prueba que no pudo presentar por no haber justificado en la audiencia intermedia de manera adecuada y suficiente su necesidad, su pertinencia y su obtención lícita,
o por decidir libre y soberanamente en el contexto del esquema de producción de prueba en este juicio, no traer o no presentar dicha prueba ante su señoría. A propósito de este último argumento, su señoría, creemos que la defensa soslaya que el tribunal, atenta a la extensión de este juicio oral, concedió en el marco de sus atribuciones y a todas y todos los intervinientes todas las facilidades para producir la prueba, cuestión que, entre paréntesis, el Ministerio Público agradece. Finalmente, su señoría, este argumento distractor tiene una paradojal sincronía con la tesis principal de la acusada Marta Isasi. La responsabilidad respecto de los hechos y sus consecuencias se pone siempre fuera del propio ámbito de sus competencias. Nos asisten en cualquier caso, su señoría, dudas de que esa sincronía sea una sincronía calculada. El tribunal resuelve sobre la base de la prueba producida en juicio y el debate se centra en la prueba producida en juicio. Un segundo elemento distractor que conviene despejar desde ya dice relación con la condena en juicio abreviado a Francisco Mujica Ortúzar como autor, entre otros, de los delitos de soborno a Jaime Orpiz y Marta Isasi y del delito tributario del artículo 97, número 4, inciso primero, por los mismos hechos que son materia de esta acusación que conoce el tribunal. El juicio abreviado es un procedimiento legítimo, previsto en nuestro ordenamiento y sujeto a reglas estrictas. En los términos del artículo 19, número 3, inciso sexto de la Constitución Política, la sentencia la dicta un órgano que ejerce jurisdicción, el juez de garantía, fundado en un proceso previo, legalmente tramitado, y en un procedimiento y una investigación racionales y justos. Las reglas sobre procedimiento abreviado se sujetaron en su oportunidad a control de convencionalidad y de constitucionalidad al tiempo de su promulgación. Francisco Mujica Ortúzar contó con defensa jurídica de confianza, el penalista Jorge Bofill, desde los actos iniciales de la investigación. Se afirma por las defensas de Orpiz y de Corpesca que no se conoce el contenido de esa sentencia. Lo afirman sus señorías las mismas defensas que en parte de sus alegatos invocan como sostén de sus afirmaciones jurisprudencia que, por ser derecho, no se prueba durante el juicio, bastando, como han hecho las propias defensas, citar su rol y tribunal. Lo propio hemos hecho las partes acusadoras. La sentencia dictada respecto del gerente general de Corpesca por soborno y por delitos tributarios corresponde al RUC 14100-25253-9, rol interno 8347 del año 2014, del cuarto juzgado de garantía dictada con fecha 8 de septiembre del año 2018. La sentencia fue dictada en la etapa intermedia, al igual que la de las señoras Lara y Gacitúa, vale decir, después de presentada la misma acusación que respecto de los acusados presentes en este juicio, no se ha mantenido reunidos desde marzo del 2019. Los hechos de la sentencia, como el tribunal podrá corroborar, son los mismos hechos de la acusación, que el Tribunal de Garantía califica jurídicamente como hechos constitutivos del delito de soborno en las personas de Jaime Orpiz y Marta Isasi y de infracción al artículo 97, número 4, inciso primero del Código Tributario. Tercer elemento distractor: investigación deficiente y visión de túnel respecto de la responsabilidad penal de la persona jurídica. La defensa de Corpesca elaboró una cuidada narrativa en referencia a una investigación deficiente, a la visión de túnel de los acusadores, a la ausencia de investigación o afirmando que se investigó durante el juicio oral, repitiendo una y otra vez durante todas las jornadas en que expuso como una verdadera muletilla, o si se quiere, recordando Soda Stereo, como un mantra que se intercala al inicio, a la mitad o al final de prácticamente cada una de sus frases. Esta narrativa es total y absolutamente artificiosa.
Primero, y para despejar la falacia de que se investigó durante el juicio. Esta afirmación devela un desconocimiento profundo en torno a cuál es el rol del juicio oral en el contexto de un sistema acusatorio. El sistema acusatorio no está construido para que los testigos interrogados durante el juicio oral se limiten a repetir, ya no como un mantra, sino como un guión, con total exactitud, incluso utilizando las mismas palabras, lo que señalaron durante la investigación. Por el contrario, el análisis de las reglas sobre la declaración de testigos y peritos en juicio sugiere exactamente lo contrario. Se prevé la lectura de manera excepcional de los registros para efectos de refrescar memoria o evidenciar contradicciones, artículo 332, y por otro lado, artículo 330, los interrogatorios solo pueden limitarse, objeción acogida de por medio, cuando en el examen directo se formulen preguntas sugestivas y en todo caso preguntas coactivas o engañosas. Luego, todo otro ejercicio desarrollado por los intervinientes de cara a la acreditación en juicio, porque de eso se trata, acreditar en juicio, de las tesis acusadoras en nuestro caso, son ejercicios legítimos que cualquier interviniente estratégico debe prever. Es más, los testigos y peritos pueden ser confrontados con otras declaraciones u otras versiones vertidas sobre el juicio. Y esto guarda total sintonía con el hecho que las tesis de las defensas no se conocen sino hasta la etapa intermedia, por lo que malamente pueden ser indagados los testigos acerca de las mismas durante la investigación. Lo que intenta hacer la defensa es presentar como un acto de mero voluntarismo ante este tribunal, motivado por una ganancia secundaria que nos parece bastante evidente, cuál es el desprestigio, que la investigación posee déficit, en circunstancias que en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica en particular, consigna sendos informes sobre la materia, evacuados por la Brigada de Lavado de Activos, y se realizaron diligencias específicas en relación a documentos, a correos electrónicos que el tribunal conoció de sobra, ya que fueron entregados con cadena de custodia y exhibidos durante la audiencia, pretendiendo con este cuidado discurso carente de contenido soslayar que lo único que hay en definitiva es una investigación que incomoda porque persigue la responsabilidad penal de la persona jurídica de su vida. Se pretende motejar la investigación como una investigación parcial e incompleta, lo cual no es efectivo. Si fuera cierto que el Ministerio Público hubiera tenido esta visión de túnel, el señor Baum o cualquiera de los abogados defensores de la compañía pudo y debió, por rigor profesional, haber solicitado diligencia, no solo una vez, muchísimas veces, todas las necesarias para desvirtuar una línea investigativa presuntamente sesgada. La longitud investigativa también significa que la defensa de Corpesca no tuvo meses, tuvo años para solicitar la declaración de determinados testigos o para acompañar antecedentes de sobra, de manera de evitar la formalización y, por cierto, la acusación, cuestión que no ocurrió. Mismo intento se encuentra tras la intención de minusvalidar la acusación por su número de frases, su número de renglones o su número de carillas, omitiendo que el contenido de la imputación se satisface con la atribución de conductas principales. Al respecto, Taruf, en su libro Simplemente la Verdad, páginas 223 y 224, observa que la decisión sobre un caso no versa solo sobre los hechos principales, es decir, aquellos hechos calificados jurídicamente, sino también sobre los llamados hechos secundarios o hechos simples, esto es, las premisas de inferencias probatorias relativas a los hechos principales. La defensa confunde al predicar en torno a este supuesto déficit entre los hechos que conforman la imputación o hechos principales y los hechos probados que dan durante el juicio contenido probatorio a los primeros, sin que la ausencia de descripción de cada uno de los hechos que importan en lo que interesa a responsabilidad penal de la persona jurídica, la ausencia total, la falta de un control efectivo, implique ni afectación al principio de congruencia, ni mucho menos al derecho de defensa.
El ejemplo de Tarufo puede ser útil. La afirmación o la premisa, el gato está sobre la alfombra, de ser probada, va a ofrecer una serie de otros matices, tales como cuál es la raza, el color o la ubicación precisa del gato. Lo relevante para el caso que nos ocupa en relación a la persona jurídica es que el gerente general, Francisco Mujica, recibía una solicitud de dineros a través de una boleta de honorarios. Que daba cuenta, por cierto, de simulados servicios. Firmaba la boleta en señal de haberlos recibido, pese a su falsedad, y ante su sola firma se emitía un cheque y se pagaba. En ese proceso preciso no existe ningún tipo de control. Este esfuerzo narrativo pretende hacernos perder de alguna forma el norte de lo relevante. Y es que en realidad lo único relevante para este juicio y para su señoría es que es la prueba rendida, lo que afirmaron los testigos, lo que afirmaron los peritos, lo que se contiene en los documentos, lo que se contiene en los correos electrónicos, y no lo que pudo o no haberse realizado hipotéticamente por parte de los fiscales. Finalmente, si el Ministerio Público hubiera conculcado gravemente el derecho de defensa a estos niveles espantosos como nos hace creer la defensa, lo que correspondió fue interponer las respectivas cautelas de garantía, no hubo, instar por reabrir la investigación por resolución judicial luego de su cierre, solicitar excluir material probatorio en la audiencia de preparación de juicio oral. Hubo todo lo contrario, se hizo propia la prueba del Ministerio Público. Pues bien, como decimos, nada de eso ocurrió. Un cuarto elemento distractor, esta vez exclusivo de la acusada Isasi, corresponde a la falta de acusación por parte del Servicio de Impuestos Internos. Es un elemento distractor, su señoría, porque esto ya fue reclamado y resuelto como excepción de previo y especial pronunciamiento en la audiencia de preparación de juicio oral. Este mismo argumento fue rechazado por el cuarto juzgado de garantía, fue apelado y fue rechazada la apelación por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en resolución de 27 de febrero del año 2019. En dicha resolución, la Corte de Apelaciones considera lo dispuesto en el artículo 162 del Código Tributario, lo dispuesto en el artículo 56 del Código Procesal Penal en torno a la renuncia de la acción penal, argumentando que la acción penal no se extingue con la renuncia de la persona ofendida. Asimismo, la resolución de la Ilustrísima Corte señala que con arreglo al artículo 54 del Código Procesal Penal, de conformidad al artículo 162, inciso primero del Código Tributario, la investigación solo puede ser iniciada por denuncia o querella del servicio como efectivamente ocurrió. Iniciado el procedimiento, agrega el considerando 17, este se tramita de acuerdo a las normas generales relativas a los delitos de acción penal pública. Señala que basta la denuncia del hecho a la justicia para que el ente persecutor ejerza su deber investigativo de acuerdo a las normas generales y rechaza esta misma pretensión. Centrémonos ahora entonces en los aspectos sustanciales, despejados estos 4 puntos distractores. Cohecho. La voz cantante en materia de las apreciaciones dogmáticas del delito de cohecho la llevó la defensa del acusado Jaime Orp. La defensa de Marta Isasi, omitiendo los dichos del abogado señor Rodríguez, que ahonda en las diferencias de su caso con el caso de Isasi, diferencias tales como que Orpis nunca recibió o reprodujo un discurso, o que nunca ingresó ejecutivos o empleados de Corpesca como sus asesores, el abogado señor Mardones hace igualmente suyos los argumentos del señor Rodríguez, limitándose en aval de o reforzando este argumento en hacer una lectura respecto del precepto del artículo 248 bis, utilizando en todo caso para tales fines, como todos podemos escuchar, la norma actual y no la norma vigente entre los años 2009 y 2013. De hecho, cuando hace lectura del precepto, refiere a la expresión beneficio económico o de otra naturaleza, expresión que fue incorporada por la ley 21.121. La defensa de Corpesca, por su parte, sí adicionando algunos elementos distintos, pero reiterando la mayoría,
también hace suya la intervención del abogado señor Rodríguez en materia de cohecho, sin salvar, en todo caso, el hecho de que la defensa de Jaime Orpiz, sin Ambayes, sostuvo que el tesorero de Corpesca, Domingo Viviani Goicolea, conocía de los pagos que Mujica pactó con Orpiz, lo que echa por tierra la tesis del adecuado funcionamiento del modelo de prevención como modelo de integridad corporativa y el supuesto conocimiento y práctica que los ejecutivos tenían respecto de sus principales instrumentos. Como sea, lo que hacen las defensas es adscribir a la tesis sobre el alcance del cohecho que escuchamos, construida sobre 3 o 4 mitos sobre los cuales basan sus tesis de absolución. Primer mito: el carácter bilateral del delito de cohecho y la centralidad del acuerdo ilícito. Se cita por parte de la defensa como solitaria doctrina. Por favor, señora fiscal, le voy a solicitar que vaya un poquitito más lento porque no alcanzamos a tomar nota. Señoría, lo que... ¿Sí? Sí, lo que voy a pedir entonces, dado el tiempo que empezamos al principio y la lentitud, si nos pueden otorgar un espacio, si es que nos pasáramos del tiempo mayor, porque es solo para efectos de poder alcanzar a abordar todas las conclusiones. Señora fiscal, la semana pasada se otorgó el tiempo y siempre se les ha solicitado que vayan pausadamente, por lo cual ustedes tendrían que haber tenido en vista este elemento que no solamente es preciso para este estrado, sino para todos los intervinientes, por lo cual deberá atenerse a su tiempo y hacerlo también con la pausa suficiente para que podamos tomar nota. La seguimos escuchando. Muchas gracias, señoría. La solitaria doctrina que sostiene la particular interpretación del delito de cohecho y soborno que esgrimen las defensas es un único artículo del profesor director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de los Andes, Gonzalo García. Este artículo, conforme su propio autor, problematiza la tesis sostenida por organismos públicos de persecución penal de solucionar los posibles vacíos de punibilidad sobre financiamiento irregular de la política utilizando los tipos penales de cohecho. De acuerdo a su autor, este ofrece una reconstrucción del injusto típico del delito de cohecho, confirmando, cuestión que afirma sin más, la opción del legislador por el modelo del acuerdo ilícito. Termina concluyendo que este modelo regulatorio es, por regla general, incompatible con la comprensión típica de lo que denomina constelaciones de financiamiento irregular o ilegal de la política de parlamentarios y congresistas. Sin perjuicio del reconocido valor del profesor García Palominos, lo cierto es que, a diferencia de lo que acontece con los profesores Osandón, Rodríguez, con el profesor Oliver y con el profesor Mañalich, citados por el Ministerio Público y los acusadores, la producción académica del profesor García Palominos, al menos la última que conocemos, no se aboca particularmente al análisis de los delitos de corrupción pública o delitos funcionarios, sino más bien a los delitos económicos y particularmente a los delitos de la Ley de Mercado de Valores. De hecho, publicó durante el último semestre del año 2020 un delito en conjunto con el fiscal José Manuel Ramírez Berenguer, precisamente en relación al delito del artículo 59, letra A, de la Ley de Mercado de Valores. Intervino el profesor García también, polemizando públicamente tanto desde su vereda académica como desde la tienda política en la cual milita, con la postura, y lo recordaremos, del profesor Alfredo Echeverri, a propósito de la intervención de este último en el Tribunal Constitucional como representante del gobierno en el requerimiento de inconstitucionalidad de la ley de aborto en 3 causales. Las áreas
de desarrollo, de mayor desarrollo de su actividad de investigación, entonces no refieren precisamente al delito de cohecho y sus alcances. Constituye este artículo de alguna forma una novedad, por oposición, como decimos, a lo que ha sido la producción dogmática de los restantes profesores invocados por parte de las acusadoras. En esta incursión novedosa, entonces, el profesor García sitúa el objeto de su análisis en lo que denomina las persecuciones penales del Ministerio Público, no puntualiza cuáles son ellas, para casos en que, y cito textual, un sujeto empresa ha realizado aportes irregulares a campañas o actividades políticas de parlamentarios, posibilitando una actitud favorable a los intereses del sector a que pertenece en la tramitación de leyes. No sabemos entonces si se refiere a este caso en particular, si se refiere al caso de Pablo Wagner en relación con Penta, al de Juan Pablo Longueira en relación con SQM o al del senador Ignacio Walker por parte de Friosur. El tribunal puede advertir en cualquier caso cómo esta sola delimitación del objeto de su análisis, un sujeto empresa que entrega aportes irregulares a campañas o actividades, posibilitando una actitud favorable a los intereses del sector a que pertenece, pone de relieve su no aplicación en el caso que nos ocupa. El profesor García Palominos caracteriza esta supuesta postura del Ministerio Público sobre tres bases. La primera sería una decisión de ampliar el ámbito de protección de la norma penal y sustituir el bien jurídico correcto funcionamiento del aparato público por aspectos nuevos como probidad, honestidad, fidelidad del funcionario público, cristalizados bajo este concepto de probidad administrativa que la defensa señaló reiteradamente, ¿no es cierto?, que era una posición moralizante y en cualquier caso totalitaria de parte de quienes lo sostienen. Luego se centra, ¿no es cierto?, en esta crítica supuesta a la posición del Ministerio Público, en una interpretación omnicomprensiva del concepto de funcionario público del artículo 260 del Código Penal y una transferencia directa a todas las figuras de cohecho del texto del artículo 260 del Código Penal. Y finalmente, se basa en lo que denomina el rechazo radical a la tesis del acuerdo ilícito, a propósito de lo cual vuelve sobre esta reconstrucción, ¿no es cierto?, valorativa de las conductas desde aspectos que denomina moralizantes y con intenciones totalitarias. Tanto la defensa del acusado Orpiz como la defensa de Corpesca, al tiempo de razonar en torno a los delitos que nos ocupan, parece soslayar que existe un antes y un después marcado por la ley 19.645 del 11 de diciembre del año 1999, y simplemente estas defensas dan por sentado que se trata de un delito de naturaleza bilateral. Antes de esta reforma, pronta a cumplir 21 años, el concepto y la tipicidad del cohecho se expresaba precisamente en su carácter bilateral. Anclados en esta concepción decimonónica, sostienen entonces que el cohecho requiere, como lo dijo el abogado señor Baum, una interacción entre sobornante y sobornado. Requiere un pacto ilícito y un acuerdo basal. Esta, sin embargo, no es la realidad típica de los años 2009 a 2013, ya que conforme a la tipicidad vigente a esa fecha, ley citada de por medio, basta para la consumación que el empleado público solicite o acepte recibir un beneficio económico o que el particular ofrezca o consienta en dar un beneficio económico. La profesora Magdalena Sandón y el profesor Luis Rodríguez Collado, en su conocido texto sobre delitos contra la función pública, publicado en el año 2005, sostienen claramente que la figura básica en lo que respecta al verbo rector se exige que el funcionario realice una conducta consistente en solicitar o aceptar un beneficio económico, agregando en la misma página 314
pero no es necesario que la petición se haga en forma expresa, ya que el tipo penal no lo exige, sino que basta que se realice de cualquier fórmula idónea para transmitir el mensaje. ¿Cuál es el ejemplo que entrega este texto? El simple hecho de estirar la mano. En abono de lo referido, en la cita 39, Osandón y Rodríguez citan al profesor Enrique Casas Barquero, indicando, a propósito de esta cita, que no es preciso que esta petición se lleve a efecto de forma expresa, sino que puede también realizarse de un modo disimulado, cuidado o encubierto, valiéndose el sujeto de cualesquiera medios comunicativos. Cita asimismo a la profesora Inés Olaizola Nogales, quien indica que solicitar es, por tanto, una declaración de voluntad del funcionario tendiente a pedir algo a otra persona, y según la doctrina unánime, esta petición puede ser expresa o implícita a través de actos concluyentes. Dicha solicitación, en definitiva, el estirar la mano, lo hace Jaime Orpiz y lo hace Marta Isasi en cada una de las oportunidades en que remite a Corpesca una boleta. Y Corpesca S.A., en la persona de Francisco Mujica, acepta y paga cada vez que simula con su firma la recepción de los servicios imaginarios, y dos apoderados, incluido el presunto encargado de prevención de delitos Jaime Ortiz, firman los cheques correspondientes. ¿Qué decir respecto de este ejemplo de estirar la mano del documento 155 letra M y su respuesta? Este diálogo por correo electrónico de 3 de julio del 2012, donde Isasi, tras celebrar el acto legislativo, el acto funcionarial, propio del cargo ejecutado con infracción de deber, el gol de no a la licitación, solicita, con cargo a los 40 millones, un adelanto de 8 millones, quedando el saldo en 32 millones de pesos. A partir de esta errada concepción de la exigencia de un pacto ilícito expreso, de esta noción de compra del acto del funcionario público, la defensa de Corpesca, por ejemplo, deriva y echa en falta la necesidad de hacer diligencias que en ningún caso son útiles ni necesarias de cara a la configuración típica de la exigencia legal. Por ejemplo, solicitar los tráficos de llamado de los acusados, el registro de visitas, tomar declaraciones a los guardias o recepcionistas, como si la sola presencia en dependencias de Corpesca, la sola existencia de un llamado telefónico, sin conocer el contenido de esa reunión o sin conocer el contenido del llamado, aportara o no aportara algo en torno a la estructura típica que estamos conversando. Por lo demás, y ya lo señalamos a propósito de los elementos distractivos, es un intento nuevamente por desviar la atención de lo evidente. La conducta que se somete a juicio es la de los acusados, no la conducta de los intervinientes. La prueba debe enfocarse entonces en las conductas de los acusados, en los actos imputativos. El abandono por parte de la doctrina penal de esta concepción decimonónica del cohecho como un delito bilateral, la explica ya en el año 2004 el profesor Guillermo Oliver en su clásico artículo Aproximación al delito de cohecho. Nos dice que en el caso de Chile ha sido tradicional la postura que sostiene que el delito de cohecho tiene el carácter bilateral. Sin embargo, las afirmaciones doctrinales, continúa Oliver, hechas en este sentido, se han formulado antes de la promulgación de la ley 19.645, en un momento en que efectivamente la regulación legal del cohecho presentaba una estructura bilateral. A partir del año 1999, para apreciar un delito de cohecho del funcionario, dejó de ser necesario que exista este acuerdo entre este y un particular, bastando la sola solicitud de un beneficio económico, aunque esta solicitación no fuese aceptada. Del mismo modo, para estimar concurrente el delito de cohecho del particular o delito de soborno, ya no fue imprescindible que el ofrecimiento fuera aceptado por el funcionario, bastando el solo hecho de ofrecer un beneficio económico.
el delito de cohecho, atendida la regulación del Código Penal vigente al momento de ocurrencia de los hechos, 2009 a 2013, tiene naturaleza unilateral. Segundo mito. El ejercicio de la función parlamentaria es incompatible con el delito de cohecho. Recordará el tribunal que las defensas plantean en sus clausuras, la del acusado Orpiz en particular, que el tipo penal no se configura en el caso concreto en el ejercicio de la función parlamentaria. Sostiene García Palominos que los comportamientos funcionarios solo estarán abarcados por los delitos de cohecho en la medida que consistan en un acto de deslealtad del funcionario público a algún concreto mandato de representación estatal, y que en caso alguno se puede producir respecto de la deliberación política cuyo origen radica en un mandato popular, desarrollada esta deliberación política en la votación parlamentaria. En otros términos, comprar el voto de un parlamentario, pagar para que un parlamentario verbalice un discurso, pagar para que un parlamentario simule ante la Contraloría General de la República el ejercicio de su propio derecho de petición, pagar para que el funcionario público incumpla su deber de revelar la existencia de un interés y abstenerse de intervenir, incluso pagar para que actúe como agente o mandatario en abierta vulneración del deber previsto en el artículo 60 de la Constitución, en cuyo análisis no se detienen las defensas, no sería delictivo, básicamente por no existir un mandato del Estado en la función pública, sino un mandato popular. De acuerdo a esta tesis, entonces en estos casos no se afectaría el bien jurídico. Esto, su señoría, simplemente no se sostiene. García Palominos remata esta conclusión señalando que el deber penalmente relevante es aquel que constituye un presupuesto instrumental de protección del verdadero interés jurídico penal, la función que desarrolla en beneficio de los administrados. Descomponiendo esta tesis, en sí misma expone su ausencia total de fundamento. Los cargos públicos se configuran sobre definiciones y sobre deberes, consagrados estos en normas y reglas de distinto nivel que dotan legitimidad al ejercicio del poder en los distintos ámbitos. De todos estos ámbitos en los que se desarrolla la actividad pública, la actividad legislativa es probablemente y por lejos la que más afecta de modo directo e incluso íntimo la vida de los ciudadanos. La ley es un mandato general, la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República. Tercer mito. La infracción de deberes genéricos no alcanza para configurar el delito de cohecho. García Palominos, sin mayor profundidad, cuestión que es reiterada por la defensa de Jaime Orpiz y hecha suya por las defensas de Isasi y Corpesca, sostiene que la infracción de lo que denomina deberes genéricos no configura el sustrato requerido por el tipo penal. Lo que el abogado Sergio Rodríguez Oro refuerza a partir de la defensa del caso La Redonda, sentencia, por cierto, que como dijimos en nuestra clausura, es criticada con solventes fundamentos por el profesor Guillermo Oliver en su artículo contenido en el libro Homenaje al profesor Alfredo Echeverri, denominado Atipicidad del cohecho de empleado público para infringir deberes funcionariales genéricos como pregunta, a propósito precisamente de esta sentencia de 13 de junio del 2003. Critica Oliver este fallo de la excelentísima Corte Suprema, principiando por afirmar que no existe una razón dogmática sólida, tampoco la hemos escuchado en este juicio, que avale tal interpretación restrictiva de la frase infracción a los deberes del cargo. Continúa Oliver señalando que la excelentísima Corte Suprema, en su razonamiento, parece entender que una interpretación que reduzca el ámbito de aplicación del delito de cohecho y de cualquier otro tipo penal sería inherente al derecho penal. Sin embargo, agrega, esta forma de comprender la interpretación de la ley penal choca de manera frontal con lo dispuesto en el artículo 23 del Código Civil,
lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. Si el genuino sentido del tipo penal, cohecho, soborno, se obtiene a través de su interpretación extensiva, debe ser esta la interpretación que prime, siempre que, obviamente, no se desborde el sentido literal posible de la disposición interpretada, ya que si esto último se hace, desbordar este sentido literal, se incurriría en franca analogía perjudicial al imputado, cuestión que está prohibida. A juicio de Oliver, entonces, cuestión que hacemos propia, la frase con infracción a los deberes del cargo tolera una interpretación, entre comillas, extensiva, sin afectar principio alguno. Si no se mencionan ni deberes genéricos ni deberes específicos, se comprende en el contenido de toda esa afirmación infracción a los deberes del cargo, los primeros y los segundos. A continuación, el profesor Oliver hace referencia a los tres distintos niveles de los que emanan los deberes propios del cargo. Me remito a lo ya señalado en la clausura. Esta frase, con infracción a los deberes del cargo, es compatible entonces con su interpretación extensiva y resulta teleológicamente justificada. Y agrega Oliver, piénsese en las consecuencias desastrosas que representaría para el correcto ejercicio de la función pública y la afectación del bien jurídico excluir del tipo agravado de cohecho casos como, por ejemplo, el juez que solicita o acepta un beneficio económico para fallar sin respeto al ordenamiento jurídico, son ejemplos de Oliver, del policía que pide dinero a la víctima de un delito o admite el dinero que ésta le ofrece para retrasar la puesta de un imputado detenido a disposición del juez, o el funcionario que solicita un beneficio económico para actuar, apartándose de la Constitución o de las leyes. La argumentación de la Corte Suprema, finalmente, hace suyo un planteamiento del recurrente que incurre, a juicio de Oliver, en una confusión. Al dilucidar el alcance de la frase con infracción de los deberes de su cargo, a partir del significado de la expresión acto propio de su cargo. La regla de prohibición requiere la ejecución de un acto propio del cargo con infracción a los deberes del cargo en cualquiera de sus tres niveles. En relación, en todo caso, con la pretendida infracción de deberes genéricos y que el tipo penal del artículo 248 bis no tipificaría este tipo de incumplimientos, puntualizamos que se trata de una discusión aparente, en que se parece exigir para la configuración típica de cada cargo o función pública que en esa definición debiera tener una regulación taxativa de funciones y de deberes, y solo frente a la infracción de alguna de sus precisas funciones o alguno de esos precisos deberes existiría acción típica. Debemos adjetivar nuevamente esta argumentación de una argumentación artificiosa. Los artículos 248 bis y 250 no describen ni incumplimiento de deberes genéricos, pero tampoco incumplimiento de deberes específicos. Es omnicomprensiva de deberes en sentido amplio. Esta exigencia legal la explican con toda propiedad Osandón y Rodríguez, mismo texto citado, página 325, al indicar que un funcionario infringe los deberes de su cargo cuando contravienen las disposiciones que regulan el desarrollo de las funciones propias del cargo o del servicio a que pertenecen, estando estas situadas en textos normativos que pueden comprender una ley, la Constitución, un reglamento, un instructivo, una circular, etc. Por lo tanto, la pregunta que debe responder el tribunal, en este caso afirmativamente, es que ¿existe una ley que regula la función parlamentaria? Sí. Y si alguna de estas disposiciones impone deberes al momento de cumplir la función. Sí. No debe responder si el contenido de los deberes constituye una regulación especialmente precisa de sus tareas, como erróneamente sostienen las defensas. Basta la existencia de una regla que imponga un deber y que ese deber se vea infringido. No es un juicio sobre la competencia de la norma que establece el deber concreto de que se trata. De otra forma, sus señorías, sobre todo para el legislador, que es el caso preciso de los imputados, sería muy fácil eludir la acción de la justicia. Bastaría simplemente no prescribirse, no autoprescribirse obligación.
Puntualizan Osandón y Rodríguez, contra lo que pudiera creerse, esta infracción de los deberes del cargo del funcionario no solo se puede presentar en el ejercicio de su actividad reglada, sino también dentro de su actividad discrecional. Particularmente, esto puede tener lugar cuando el acto discrecional que se realiza importa una desviación o un exceso del poder conferido. Todo lo afirmado por las defensas, anclado como único antecedente dogmático en García Palomino, es refutado en la totalidad de sus aspectos por el doctor Mañalich Raffo en el capítulo 12 de su libro Estudios sobre la parte especial del derecho penal chileno, edición 2018. Dicho capítulo se titula El cohecho como propuesta o aceptación de una donación remuneratoria y aborda la falacia de la consideración del cohecho como un acto bilateral, dejando en claro que si bien la estructura típica del cohecho tiene un contexto más neutral en la caracterización del cohecho como un delito de encuentro, el diseño regulativo introducido por la ya mencionada Ley 19.645 en diciembre de 1999 vuelve implausible esta caracterización precisamente por la consideración autónoma del injusto. Se une Mañalich en consecuencia a lo ya sostenido por Oliver, por Osandón, por Guzmán Dalbor y por Rodríguez Collado. Precisa en todo caso Mañalich con meridiana claridad que solo el beneficio necesita venir en consideración como contraprestación por el servicio funcionarial de que se trata, sin que el servicio funcionarial, por su parte, tenga que ser entendido como una contraprestación por el beneficio. De ahí que a su juicio la categoría civil de donación remuneratoria sea funcional a la correcta concepción del delito de cohecho. A propósito de la comprensión dentro del concepto de beneficio económico del aporte a campañas políticas, el profesor Mañalich nos trae a colación una sentencia del Tribunal Supremo Federal Alemán del año 2004. Dicha sentencia declaró que un funcionario no se hace punible por la aceptación de ventaja si él nuevamente se presenta al cargo de elección popular actualmente ejercido por él, cuando para su reelección solicita, se deja prometer o recibe el apoyo financiero o de otra índole de un tercero, sea para sí o para el partido que representa. Siempre que esta exigencia solo deba servir o sirva a que él, tras resultar electo, ejerza el cargo de una forma que se corresponda con las representaciones generales. En cambio, si el funcionario se muestra dispuesto a adoptar o a dejarse influenciar en una concreta decisión a favor del aportante de la ventaja, que promueva los intereses de éste en caso de llegar a ser elegido como contrapartida por el donativo de campaña, entonces él se hace culpable de una aceptación de ventaja. Sobre la base de este razonamiento, es manifiesto que presentándose como remuneración por la realización pasada o futura de algún servicio prestado en conexión con el cargo, el donativo consistente en un aporte financiero a una campaña electoral puede resultar sin más, afirma Mañalich, constitutivo de un beneficio cuya solicitud o aceptación sea para el funcionario en cuestión constitutiva de cohecho. Y debiera estar, nos señala, cuestión a la que adherimos, fuera de toda discusión que ese beneficio, por definición, tiene un carácter económico, en el sentido de la regulación legal chilena. Cabe apuntar que, en contra de lo afirmado por las defensas, la jurisprudencia de la Corte Suprema no avala la sugerencia de que dicho aporte financiero a una campaña electoral no puede exhibir el carácter de un beneficio económico. Cita el abogado Sergio Rodríguez Oro la sentencia del caso Coimas pronunciada el 10 de mayo del año 2007. Esta misma sentencia es recogida por el profesor Mañalich Raffo en el texto citado e indica que tras haberse acogido un recurso de casación en la forma,
interpuesto contra la respectiva sentencia condenatoria, la Corte dio lugar a la absolución de uno de los acusados en razón de que éste pagó no para obtener algún favor que se haya determinado en los actos, sino únicamente para financiar campañas políticas. Pero la Corte concluye esto, que corresponde al considerando noveno de la sentencia en comento, a partir de la sola desestimación, considerando séptimo, de que hubiese evidencia suficiente de que los montos destinados al financiamiento de las campañas en cuestión hubieran sido traspasados, existiendo de parte de los funcionarios respectivos una oferta a cambio del aporte económico, consistente en realizar algún acto o incurrir en alguna omisión que favoreciere al empresario o algún tercero. Vale decir, no se trata de una desestimación de plano porque se trate de aportes a campañas políticas. Aquel aporte constituye un beneficio económico en los términos del tipo penal comentado. Se trata de una desestimación en sede de casación por no haberse acreditado precisamente que dicho aporte iba ordenado a la obtención de un servicio funcionarial. En respuesta ahora a esta tesis de incompatibilidad de la condición de parlamentario con una imputación por cohecho, Mañalich ahonda en la ya mencionada falta de sustento de la marginación de los parlamentarios como entreaños o sujetos activos de este delito especial propio, desoyendo y apartándose del claro tenor del artículo 260 del Código Penal, norma que desde el año 1962 reza en su parte final que funcionario público comprende a aquellos de elección popular. Lo que hace Gonzalo García y lo que pretende transferir a este juicio los abogados de Jaime Orpiz, Marta Isasi y Corpesca es una distinción artificial entre cargo y función. Distinción que resulta ser artificial porque si bien se habla en muchas oportunidades de función parlamentaria, la propia Constitución refiere al concepto de cargo parlamentario, a lo menos en los artículos 49, 51, 58, 60 y 62 de la Carta Fundamental. Cita asimismo a la excelentísima Corte Suprema, que refiriendo al sentido y alcance del artículo 260 del Código Penal, reconoce comprendido dentro de esa norma a quienes ejercen cargos o funciones públicas, no reuniéndose sustento suficiente a alguna tesis que pretenda circunscribirlo exclusivamente a los empleados que reciben un mandato de carácter estatal. Los parlamentarios son encargados inequívocamente de funciones públicas, y aquello, su señoría, insistimos, nos parece un argumento de carácter artificial. Pero más importante, resulta ser que la regulación legal de la actividad de los congresistas se ve especificada en las exigencias de comportamiento que vinculan el desempeño de sus cargos, fundamentalmente artículo 5A y 5B de la Ley Orgánica Constitucional de Congreso Nacional, sobre lo cual hemos desarrollado argumentos y diálogos durante este juicio. Si coincidimos, como dice Mañalich, que existe un paralelismo normativo entre las figuras de cohecho y la figura de negociación incompatible, no cabe duda que la infracción a lo dispuesto en el artículo 5 letra B cuadra dentro de la estructura típica precisamente de la negociación incompatible. Y esto se erige como un argumento de carácter sistemático que derrota la tesis de García transferida a este juicio por parte del abogado Sergio Rodríguez Oro. Este acuerdo unánime de la doctrina, acuerdo unánime de la jurisprudencia, de comprender que de acuerdo al artículo 260 parte final, los parlamentarios y los cargos de elección popular son sujetos activos del delito de cohecho, este acuerdo unánime es desafiado en solitario por Gonzalo García Palomino. A propósito de la mención que acabamos de hacer del artículo 5B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, no podemos dejar de pasar un error lógico interpretativo en que incurre para determinar el sentido y alcance del artículo 5B la defensa del acusado Oro, quien parafrasea en su argumento de clausura al propio acusado
cuando declara en este juicio. Se utiliza como criterio interpretativo del concepto de interés la modificación introducida por la ley 20.880 de 5 de enero del año 2016. Aceptar esta tesis, aceptar que el criterio interpretativo de la norma del artículo 5A y 5B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, disposiciones que fueron incorporadas por la Ley 19.653 de 14 de diciembre de 1999, entender que el criterio interpretativo es la Ley 20.880 significa sostener que durante 15 años, es decir, entre diciembre del año 1999 y enero del año 2016, la dictación de la Ley 20.880, la norma en cuestión no tuvo aplicación al carecerse de una definición del concepto de interés utilizado. Esta tesis no es predicable respecto de un legislador racional, uno de cuyos miembros a la época de incorporación del artículo 5B de la Ley Orgánica Constitucional era precisamente el acusado Jaime Oro. Retruca finalmente Mañalich a García en sus referencias al derecho alemán, por cuanto, debiendo ser coherente, se nos dice el profesor Gonzalo García, con la valoración que le otorga en este análisis sui generis al elemento teleológico, omite las fuertes y fundadas críticas que desde la perspectiva finalista impugnan la falta de sensatez político-criminal de esta tesis a la cual adscribe y que es transmutada a este juicio por parte de las defensas. Cita el profesor Juan Pablo Mañalich a Niehaus, quien apunta que si bien puede ser correcto que la persecución de fines políticos y con ello de intereses particulares en la votación sea parte del juego de fuerzas de la política en el Parlamento y como tal no sea objetable. Pero de esta afirmación nada se sigue para la interpretación de la ley penal, pues la recepción de beneficios por un comportamiento en el marco del ejercicio del mandato popular es cualitativamente algo distinto de una legítima representación de intereses de determinados grupos sociales en el Parlamento. Una democracia de partidos, agrega Niehaus, por su esencia acepta que el diputado, en el marco de su mandato libre, oriente su comportamiento hacia los intereses de los grupos de electores que lo eligen, pero no que lo dirija en base a gratificaciones económicas. Esta interpretación ha sido criticada en Alemania, además desde la sujeción a los deberes convencionales, previstos, entre otros, en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, convención a la cual también Chile adscribe y debemos sujetar. Guiarse al votar por un acuerdo político, en principio, es penalmente inocuo, pese a que en Chile el mandato es consultar siempre el interés general. Pero si ese supuesto acuerdo se alinea con los intereses de quien está financiando mediante pagos regulares, deudas y otras obligaciones personales del funcionario público, se subvierte, se viola la obligación de revelar ese interés y abstenerse. Como ha sido puesto de manifiesto por el profesor Guzmán Dálvora, a la pretensión de sustraer el cohecho de parlamentario del ámbito de punibilidad de la corrupción del funcionario público subyace, primero, una visión que imagina a la política como algo apartado del imperio del derecho. Segundo, valida una concepción de la soberanía estatal como un poder no sometido a límites jurídicos. Y tercero, si bien toda ley constituye un acto discrecional de los grupos mayoritarios en las asambleas provistas de poder legiferante, no se trata de una discrecionalidad pura o libre, sino de una discrecionalidad vinculada a normas constitucionales, legales y normas supraestatales que fijan un marco al interior del cual puede ejercerse ese poder. Diputados y senadores cuentan como destinatarios de la prohibición del cohecho en cuanto dirigida a todo funcionario público. Y esto encuentra apoyo en el artículo 62 de la Constitución Política, que dispone que los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado, incluidas todas las asignaciones que a estos corresponden. Finalmente,
Y respecto del cohecho, hay todavía un último mito inoculado por las defensas y del cual debemos hacernos cargo: la falacia de la causalidad en el soborno y el cohecho. La defensa de Corpesca sostuvo que el Ministerio Público había incurrido en una falacia de la causalidad. Esto es, pretendiendo dotar de correlación a hechos entre los cuales no existe tal vínculo lógico, o que no está acreditada, mirando así actos aislados o actos inconexos. Mira como actos aislados o inconexos las solicitudes de Orpis e ISASI, los pagos a Orpis e ISASI, la recepción de los beneficios económicos y sus actuaciones sin revelar el interés y abstenerse, como si estos fueran actos aislados. Sobre el particular, cabe destacar que toda esta argumentación, que se expresa además en aseverar que no hay evidencia que demuestre que lo que hicieron o dejaron de hacer los parlamentarios fueron motivados por los aportes de Corpesca, o en un sentido contrario, que muchas evidencias de que Jaime Orpis y Marta ISASI habrían actuado de igual forma sin los aportes de Corpesca, lo que no está diciendo la defensa en esta afirmación es que el tipo penal de los artículos 248 bis y 250 insólitamente requieren causalidad. O sea, que el pago del soborno, la defensa lo denomina eufemísticamente aportes, constituiría una causa del actual posterior de Orpis e ISASI realizando actos a favor de Corpesca, lo cual es completamente erróneo conforme a toda la doctrina. Enrique Curi, en Derecho Penal, Parte General, ediciones de la Universidad Católica, año 2005, página 294, nos enseña que toda vez que el legislador incorpora a la descripción típica la exigencia de un resultado, es indispensable para la realización del tipo la existencia de un vínculo de causalidad entre acción y resultado. Lo que acontece en relación con las referidas descripciones típicas es que, conforme ha sostenido Osandón y Rodríguez en delito contra la función pública en relación con el iter crímenes y las distintas formas de cohecho, es que el cohecho es un delito de mera actividad, toda vez que se perfecciona con la realización de una conducta sin exigir para su consumación que se produzca un resultado material unido por la relación de causalidad e imputación objetiva con el comportamiento. Exigir causalidad, como lo hace la defensa de Corpesca, entre pagos y actuar posterior, es un error total y absoluto. Y plantear que los parlamentarios hicieron o no hicieron algo, motivados o no motivados por los aportes, y si existió o no existió prueba para acreditar un acto posterior a favor de Corpesca derivado del pago, significa transformar los delitos de cohecho y de soborno en delitos de resultado. Como se observa, seguimos en la lógica de la compra del acto, de la actuación bilateral. Seguimos anclados, las defensas siguen ancladas en el tipo penal de cohecho de 1875, en que el artículo 248 se describía al empleado público que por dádiva o promesa comete alguno de los crímenes o simples delitos expresados en dicho título. Constituye en definitiva un error de derecho sostener que la conducta del verbo rector expresado en solicitar o aceptar beneficios económicos implica un pacto ilícito y constituye un nuevo error exigir causalidad y determinadas conductas posteriores del funcionario público, todo lo cual no lo señala ni el texto legal vigente ni la dogmática pertinente a estas figuras. Procedemos ahora a hacernos cargo de la temática del dolo en el delito tributario. Maliciosamente, y en esto vamos a centrar nuestras argumentaciones, maliciosamente no es dolo directo. Aunque fuera dolo directo, la finalidad última o motivación, incluso para Wenzel, es irrelevante. La cuestión del dolo, tercer supuesto,
Es, en fin, un problema de prueba, y los elementos que permiten imputar el dolo exigido por la regla de prohibición se probaron en este juicio. En una muy apretada síntesis, lo planteado por Rodríguez Oro, y a lo que adhiere sin ahondar en nada la defensa de la acusada Isasi, se resume en 4 puntos. Sostiene Rodríguez primero que maliciosamente es una expresión que excluye el dolo eventual, y cita para ello la historia de la ley. Sobre el particular debemos despejar de inmediato que la ley que introduce el delito del inciso quinto o inciso final del artículo 97, número 4 del Código Tributario es la ley 19.738, de 19 de junio de 2001. Se afirmó por parte del abogado señor Rodríguez que esta ley se deriva del caso Publicam. Malamente, y es un error esa afirmación, malamente pudo derivarse o ligarse con el caso Publicam, porque el caso Publicam corresponde a hechos que se develan a partir del año 2006, vale decir, 5 años después de la publicación de la norma en cuestión. La segunda afirmación que realiza el abogado señor Rodríguez es que no comparte lo que denomina las nuevas o modernas tesis y las tesis foráneas en una suerte de nacionalismo dogmático, ¿no es cierto?, que proponen que el dolo es solo conocimiento. Señala que esto sería prácticamente un invento reciente de la doctrina española, solo defendido en Chile por Mañalich. Refutaremos esta afirmación. Señala que el dolo debe ser probado y no imputado, lo cual expondremos también constituye un error, y señala finalmente que se trata de una donación política, finalidad que excluye la defraudación tributaria. Primer argumento de refutación. Malicia no significa exclusión de dolo eventual ni en el Código Penal ni en el Código Tributario. En el Código Penal parece bastante obvio que el legislador de 1874 no conocía el concepto de dolo eventual. Por ello es que en ninguna de las 316 páginas de las actas de la comisión redactora del Código Penal se usa la expresión dolo eventual. Sin embargo, sí encontramos fuertes afirmaciones en torno a que la expresión malicia y dolo se hacen equivalentes para los redactores del Código. Véase, por ejemplo, las sesiones 116, 117 y 120 de la comisión redactora, donde encontramos esta equivalencia entre dolo y malicia. Precisamente, al propósito del distingo vigente hasta hoy entre delito y cuasi delito, el comisionado Rengifo puntualiza en la sesión 120 que la definición del artículo 1 del Código Penal, acto u omisión voluntarios, aplica al dolo y a la culpa, concluyendo que todo delito o falta puede llegar a ser cuasi delito si se comete sin malicia. Anotamos además que el elemento voluntad, conforme a la historia del establecimiento del Código Penal, aparece ya en 1874 como un elemento de la conducta y no un elemento del acto, es decir, no un elemento de la faz subjetiva. El profesor Felipe Amunátegui Stuart, en 1961, estudia precisamente el tema en cuestión, en su texto, Maliciosamente y a sabiendas en el Código Penal chileno, publicado por la Editorial Jurídica de Chile. Cabe hacer notar que hace casi 60 años Amunátegui ya conocía el contenido del dolo eventual, ya conocía el concepto de dolo eventual y no le da el alcance pretendido por las defensas, pretendido además como universal o unánime a estas expresiones. Es más, en la página 29, Amunátegui Stuart distingue 3 teorías o formas de explicar el dolo. Hablamos de 1961, teoría de la voluntad, teoría de la representación y teoría del asentimiento. Y en la teoría de la representación señala que para que exista dolo es suficiente que la gente haya comprendido anticipadamente cuál será el resultado de su actuar. Una definición agrega, como la de von List
es representativa de esta corriente, dolo como representación. Para él, con List, el dolo es el conocimiento que acompaña a la manifestación de voluntad de todas las circunstancias de hecho previstas por la ley. Von List, recogido por Amunátegui, dolo, conocimiento. Nada de sui generis, nada de ser una moda, nada de novedoso entonces con proponer que el dolo es conocimiento. Una definición del siglo XIX, von List, una definición de un chileno, Amunátegui Stuart, quien escribe antes de que Mañalich o Rayés siquiera nacieran, maneja conceptos de dolo como conocimiento. Amunátegui luego estudia los antecedentes históricos de 9 casos en que el Código Penal de 1874 usa la expresión maliciosamente, constatando que la comisión no dejó constancia de por qué razón se copiaba la expresión que empleaba alguno de los modelos español o belga que se tuvieron a la vista para la generación del Código Penal. Su conclusión es que cuando la comisión decidió emplear la voz maliciosamente, lo hizo por 3 misiones. Limitar la presunción de dolo del artículo 1 del Código Penal, en términos de hacerla inoperante. Especificar en términos formales y explícitos que solo era punible la acción dolosa, o sea, como sinónimo de dolo, y para recalcar el hecho de que solo constituía delito la acción objetivamente contraria al derecho o a los valores por él protegidos y consciente de esa contradicción. Se detiene a Amunátegui Stuart en las falsificaciones, particularmente en los delitos de uso de instrumentos falsificados, anotando que todos los artículos que emplean la voz maliciosamente describen conductas que, por sí solas, indican menos contrariedad con el derecho que las restantes. Es muy probable, agrega, que el falsificador quien sin ser el falsificador usa un objeto o un instrumento falso, no haya sabido que lo era. Entonces, lo relevante es que, nuevamente, conozca la falsedad, que se haya sabido que el objeto era falso. Dolo como conocimiento. En similar sentido, se pronuncia Politov en 1965. Citamos los elementos subjetivos del tipo legal. Y en relación precisamente a la falsificación, el profesor Politov señala, pero lo que fundamentalmente interesa aquí subrayar es que nada añade, por ejemplo, a la acción de usar el documento falso la existencia de malicia, porque no es otra cosa que el dolo requerido para toda figura de delito por obra del artículo 1 del Código Penal, de lo que se infiere que no se trata de un elemento subjetivo del tipo, si bien sea natural que, para los fines del establecimiento de todos los extremos de la infracción, haya que contarse el establecimiento del dolo en tales hipótesis entre los más importantes objetos de prueba. Y agrega Politov, para el objeto de individualizar los verdaderos elementos subjetivos, hemos comenzado por excluir los pleonasmos atinentes al dolo, incluso maliciosamente, que tanto excita la fantasía de los abogados defensores empeñados en magnificar su alcance. Esta tesis de exclusión del dolo eventual tiene su origen en los esfuerzos de Pousiño por demostrar la incompatibilidad del dolo eventual con la ley chilena en una época, situamos en 1968, en que esto todavía era disputado. Como la expresión maliciosamente, en definitiva, no tiene un sentido unívoco, debe estarse a su uso en cada caso en un análisis sistemático. Como dice el profesor Garrido Montt, la ley penal no emplea en sentido técnico único las palabras malicia, propósito u otras semejantes. Su alcance debe ser objeto de un análisis sistemático. En el mismo sentido, Héctor Hernández a propósito del delito de lavado de activos. A diferencia de lo señalado por la defensa, la profesora Magdalena Osandón tiene 3 artículos en que trata el asunto en relación al alcance del dolo. Y en ninguno de estos artículos dice que maliciosamente es y siempre ha sido dolo directo.
Es verdad, utilizando las expresiones del abogado Sergio Rodríguez, que la profesora Osandón hizo la pega, pero no en el sentido que pretende la defensa, sino justamente en el sentido contrario. Y cito: desde la perspectiva de la historia fidedigna de nuestra legislación, es evidente que no fue ni pudo ser la intención del legislador al incorporar dichas referencias subjetivas. El trabajo monográfico de Amunátegui sobre los alcances de las expresiones a sabiendas y maliciosamente en el Código Penal concluye que con ellas o bien se quiso dejar sin efecto la presunción de dolo de voluntariedad del artículo 1, como correspondía a la usanza del derecho español, o bien simplemente designar o recalcar el carácter doloso de la conducta, como solía ser el Código belga. Lo que resulta evidente, dice Magdalena Osandón, es que en ningún caso puede colegirse el propósito de excluir formas de dolo que ni siquiera eran conceptualmente conocidas al momento de redactarse las disposiciones del cuerpo punitivo. Estas afirmaciones de la profesora Osandón la encontramos en el artículo La faz subjetiva del tipo de parricidio, publicado en la revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, número 34 del primer semestre del año 2010, páginas 426 a 427. Señora fiscal, vamos a hacer ahora el receso de media mañana. Nos reunimos nuevamente a las 11 horas.